Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hasta pocos minutos de iniciar Community Day. ¿Qué pasa hoy en el Community Day? Chikorita será el protagonista del día de hoy. Estará apareciendo de manera frecuente. Una vez tengas el Chikorita, una vez lo evoluciones a su forma de Veganium, podrá aprender el ataque Frenzy Plant. Todo lo que capturemos el día de hoy tendrá 3 veces más de experiencia, y es importante subir rápidamente de experiencia. Jugadores que son de nivel 40 en Brasil y en Corea ya tienen la oportunidad de gestionar la presencia de nuevas Poképaradas. Niantic al final va a decir si es posible o no activar estos nuevos reportes, pero es importante para todos ustedes entrenadores que están en la carrera para el 40 Level Club que se vinculen a esta nueva plataforma. Esta plataforma ya se encuentra en versión beta en estos países, sin embargo próximamente estamos con la certeza de que podrá ser activada aquí también en Latinoamérica y posiblemente en Colombia. Cosas que encontraremos adicionalmente el día de hoy: Mewtwo se encuentra como jefe de incursión recurrente de nivel 5. Ya no necesitamos de un pase X-Raid para enfrentarnos a él y capturarlo, simplemente él está esperando por nosotros para que lo podamos capturar. Simplemente necesitamos de todos ustedes que se vinculen para que podamos enfrentarnos a él, ya que no aparece con los 49.000 de Combat Power que aparecía regularmente, sino que ahora tenemos un CP de 60.000. Es muy fuerte y viene con nuevos ataques, así que deben ubicar muy bien los Pokémones que van a utilizar contra este Pokémon mítico y legendario, que es demasiado fuerte. Adicionalmente, como nos encontramos en el Ultra Bonus Event, Farfetch, Kangaskhan, Mr. Mime y Tauros aparecerán en los huevos de 7 kilómetros. Estos huevos solamente pueden ser recibidos o adquiridos por medio de los regalos que envían nuestras amistades dentro del juego. Muchos Pokémones de la primera generación de la región de Kanto estarán spawneando frecuentemente alrededor de nosotros, y por esa razón vamos a hacer muchísima experiencia el día de hoy. Deoxys está llegando en los pases de incursión X. Eso quiere decir que debemos estar pendiente ahora del nuevo feature que está introduciendo Niantic en la plataforma de los gimnasios. Podemos encontrar una ligera pestaña que indica si el gimnasio tiene o no pase X. Bueno, vamos a revisar las estadísticas 10 minutos antes de iniciar el evento. Primero que todo vamos a la Pokédex, vamos a verificar cuántos Chikoritas hemos capturado. Chikoritas se han visto 197, se han capturado 186. Vamos a ver cuánto candy de Chikorita tenemos en este momento. Tenemos 466 candies de Chikorita. Tenemos un total de 2.448.818 Stardust. En medallas vamos a revisar cuántos Pokémones se han capturado. 31.918. Vamos a revisar cuántas Poképaradas se han girado. 23.488. Vamos a revisar también las misiones, 1.118 misiones. Y lo más importante, vamos a revisar cuántos kilómetros vamos a hacer durante estas 3 horas. Hasta el momento se han caminado 5.171.2 kilómetros. Ya empezamos la eclosión de huevos, vamos a ver cómo nos va. Primer huevo. Un Mr. Mime. El Geodude que puede faltar. Ya se ve a los alrededores. Otro Geodude. Un Grimer. Lo importante es que el clima está mejorando. Oficialmente es la 1. Vamos a nuestro alrededor cómo empiezan a salir todos esos Chikoritas. Tenemos un Diglett. Farfetch. Oficialmente completada la Pokédex de Kanto. Así es, estoy realizando el registro, último registro. Completada mi Pokédex de Kanto. Otro huevito.
ya veo dos chicoritas a mi alrededor. Debido a que va a estar jugando y va a estar capturando muchísimos Pokémon, pues, Kangaskhan, no me desagrada. Debido a que va a estar capturando muchísimos chicoritas, pues no va a estar grabando mucho, así que les dejaré una parte del gameplay para que vean cómo es. De pronto cuando salga en un Shiny haré el reporte o la grabación. Nos vemos más tarde. A propósito, se me olvidaba que hoy reclamaba a Entei esperando el 1447, que es el número donde Entei alcanza su mejor IV, donde tendrá de ataque, defensa y estamina 15 en cada uno de sus valores. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Así es. Vamos a recibir nuestros nuevos beneficios: 3000 de Stardust, 5 Peanut Berries, 3000 de experiencia y misterioso Pokémon ha aparecido. 1447, 1447, 1417. No es el mejor IV, pero bueno, podremos capturarlo con la Peanut Berry. Ahí está. Y me cuenta para mi investigación de Pokémon de fuego. Vamos a ver esos IVs. No tiene que ser mejor. Simply amaze me. HP is the strongest feature. Solamente tiene estamina, ¿no? En algún momento será algún intercambio y ojalá no salga Loki. Esperando también cuando vuelva como jefe de incursión. Les seguiré contando qué más podremos encontrar con esos chicoritas. Como estos dos que tengo a mi alrededor. Shiny Shack. No, no tenemos. Igual les seguiré mostrando. Ahorita nos vemos. Pero no me... Ah, ya lo vi. Bueno, vamos a ver si podemos capturar este chiquitito entre los chicoritas. Ya sabemos que es un dito porque ya hay muchos reportes de que es un dito, sí, pero no sabemos que disculparán, hay un poquito de mala señal acá. Hay mucho viento, así que eso afectó la pila. Vamos a capturarlo con... Está muy cerca de la pantalla, no hay que hacer el lanzamiento tan profundo. A ver, y ya se quedó el supuesto tuerquita, hashtag tuerquita, pero que al final así es, Tito. En Navigating Battle, bueno, cambiamos ditos y seguimos. Mírame ese spawn de chicorita por todas partes. Algo importante que se me olvidó mencionar es cuánta experiencia tenía antes del evento y con cuánta vamos a terminar después de estas 3 horas. Chicorita rebelde. Hasta ahorita vamos a cumplir 1 hora de evento. El spawn ha sido excelente. Esto sí parece un Community Day, no como el de Charmander ni Antic, si me están escuchando. Me quedé esperando mi Charmander de 100. Entonces, para de una vez mostrarles, tenemos un total de 15.639.992 de experiencia. Les contaré al final con cuánta experiencia terminamos. Uy, esto parece nieve de Bulbasaur. También. 2 Bulbasaur ahí pegados. Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, así es, no tuve que moverme mucho de todos esos chicoritas. Por fin se manifiesta el primero para mí después de 1 hora. Y vamos a asegurar esta captura. Uno nunca sabe, porque el diablo es puerco, decían por ahí en canal RCN hace mucho tiempo. Ultra Ball, nice. 2, 3. Bueno, capturada con la primera, excelente. Nuestro primer shiny. Esperando que tenga unos excelentes IVs. Vamos a ver. Sorpresa. Navigating Battle. Muy bien. Bueno, no va a ser mejor. Igualmente lo reservaremos para algún intercambio. A ver si se nos vuelve Loki. Y seguimos con la cacería.
son las 4:14, hemos finalizado Community Day. Nunca me había sentido tan satisfecho con un evento como este. Se manifestaron muchísimos Chikorita Shiny. Tuvimos la fortuna de pegarle al de 96% que está grabado, sino que por dificultades técnicas de la otra cámara pues no pude grabar en el momento. Sin embargo, sí está el gameplay de cuando pude hacer la evolución, así que es un Chikorita muy especial porque es shiny, tiene unas excelentes IVs y aparte de eso tiene el movimiento especial del día de hoy del evento. Mientras tanto, muchos Ditos se están manifestando a nuestro alrededor. Todavía no sabemos cuál es el mensaje de Niantic con este Pokémon que es de 8ª generación, que es lo que se sabe hasta el momento. Así es, a nuestro alrededor tenemos muchas #tuerquitas y pues nada, ya es momento de mostrar las estadísticas. Una vez finalizado el Community Day, vamos a apreciar con este primer Dito. Así es, tenemos muchísimos Ditos, 2.504.070 de polvo estelar, de Stardust. Bueno, debí entrar con Chikorita porque estoy revisando los stats del Dito. Vamos a revisar cuántos Pokémon capturamos. Pokémones capturados el día de hoy, 32.160. Después ahí les saldrá la operación, porque no me acuerdo cuánto les dije al comienzo del evento. Pokéstops girados, la verdad no creo que hayamos girado muchos Pokéstops, 23.564. Caminados 5.175.8 kilómetros. Sin embargo, para cerciorarme, estamos utilizando la aplicación de Samsung Health, indispensable para verificar. Vamos a verificar cuántos kilómetros realizamos. Realizamos un total de 5.11 kilómetros caminados. Como pueden apreciar, la aplicación detecta la actividad, entonces es muy útil y pueden acá identificar nuestro trayecto en la Universidad Nacional. Excelente lugar para hacer el Community Day. También agradecer a la Universidad Nacional por el espacio, porque permitieron a muchísimos entrenadores que no tienen ningún tipo de vínculo con la universidad participar el día de hoy, y pues eso es una muy buena manera para promover la actividad física. Es un excelente espacio para que todos podamos participar de este gran evento y de este maravilloso juego. No siendo más, agradecerles, esperando contarles algo más tarde sobre lo que vivenciamos el día de hoy. De todas maneras tendrán el gameplay. Si les gustó, por favor, apoyar el talento nacional. Esto es más que todo para que podamos aumentar el número de personas en la comunidad. Ya tenemos espacios como el Simón Bolívar que podemos utilizar para un Safari Zone. Y el propósito de este video para todos ustedes entrenadores es que apoyen y puedan distribuir este video para todos esos entrenadores que están llegando nuevos a la plataforma, y también para ustedes entrenadores que yo sé que muchísimos de ustedes están volviendo a reactivar sus cuentas debido a que ya saben las mejoras que ha experimentado la aplicación, la cantidad de nuevas características que está ofreciendo y la variabilidad para adquirir los mejores Pokémon cada día.